que ha sido planteado por distintos parlamentarios, ha sido planteado también y ha sido apoyado por un representante de un partido de gobierno, nada menos que por el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, a quien tenemos ya en pantalla. ¿Cómo está, Mario? Muy buenos días, gusto saludarlo. Buenos días, Polo. Gracias por el contacto. A ver, ¿cuál es el fundamento para pedir que se lleve adelante esta iniciativa que algunas personas han propuesto de sacar un porcentaje? Se ha hablado de un 10%, otros hablan de cifras, ¿no es cierto?, en distintos tipos de cifras específicas que podrían llegar a retirarse. ¿Cuál es el fundamento y por qué cree usted que esto es necesario y es necesario hacerlo ahora? Lo primero, yo parto de la base de que el acuerdo al que se llegó hace 2 semanas no solo es muy buen acuerdo, es un acuerdo completo y se hace un esfuerzo fiscal enorme. Y el ministro de Hacienda ha señalado una y otra vez que no hay más recursos, que no hay más fondos públicos para otras medidas. Va a extenderse el ingreso familiar de emergencia por varios meses, la cifra subió bastante, fue un parto llegar a esa cifra porque obviamente es mucho el paquete económico que involucra. El ingreso familiar de emergencia es una muy buena medida, no está en discusión. Yo, entonces, luego de mirar el paquete de medidas, luego de analizar, ¿cierto?, cuál es su impacto y reconociendo el enorme impacto que tiene, yo espero que conozcamos pronto cuáles van a ser los apoyos a las pymes, que es ahí donde yo estoy bastante urgido también, porque es cierto que necesitamos un empujón mucho más grande de recursos. Bueno, entonces, después de analizar esto, uno dice, bueno, quedaron miles de familias de clase media a las que no les va a llegar el ingreso familiar de emergencia. Hay que decirlo claramente. No es maldad del gobierno, no es culpa de la oposición que no lo pidió. Si el tema es que entendemos que no hay más recursos. Así de simple. Entonces, cuando me dicen, mira, si eso está en el acuerdo, no es cierto. Eso no entender y no conocer la realidad. Una persona que tiene 3 miembros en el grupo familiar, me pasó en un canal de televisión, él tiene 160.000 pesos de seguro de cesantía, la mujer tiene el salario mínimo. Con esas 2 cosas ya tienen más de 300.000 pesos y son 3 integrantes, no tienen derecho al IFE. Y este señor que está con seguro de cesantía bajó de 800 a 160.000 pesos. La mayoría de los hogares chilenos, si gana 1 millón, 1,5 millones, tiene deudas por 1,5 millones que pagar todos los meses. Entonces, constatando el hecho de que hay ciudadanos, familias de clase media, que no les va a llegar o no les va a alcanzar, hay que buscar otra alternativa. Si a mí me dicen que hay una fórmula que no signifique sacar recursos de los fondos de pensiones, yo soy el hombre más feliz del mundo. No quisiéramos sacar fondos de pensiones, nadie quiere hacer eso. Si me dicen que el Banco Estado va a tener una línea de crédito especial y le va a prestar 1 o 2 millones de pesos a cada familia de clase media a 4 años con una periodo de gracia de 6 meses, 1 año, sin interés, pucha, ¿yo dónde le firmo, Polo? El punto es que yo confío en lo que nos ha dicho el ministro de Hacienda, y por lo tanto entiendo que no hay más recursos fiscales. Ahora se nos trata de populista, inmediatamente. Yo no sé si el gobierno australiano es socialista, es castrista, marxista, no sé qué cosa, porque el gobierno australiano, que es un modelo constantemente aludido por el propio ministro Briones, acaba de autorizar el retiro de una parte de los fondos de pensiones en el contexto de la crisis social y económica por el COVID, textual. Entonces, yo lo que digo es, analicemos esto. La plata se puede devolver, por ejemplo, la persona podría, después de recibir esta plata, cotizar cuando tenga trabajo después, en vez del 10, el 11, durante algunos años. Mire, no se va a sentir tanto. En vez del 10, el 11. Podría jubilarse 1 año después, 2 años después. Podría devolver la plata como un crédito, un autocrédito. Hay muchas alternativas. Nadie está pensando, yo no estoy pensando, y lo he dicho públicamente, en el modelo que usó Perú. Pero la pregunta que yo me hago, si no es esta la solución, ¿qué ponemos sobre la mesa para miles de familias que no pueden pagar sus cuentas, que no pueden llegar a fin de mes y que están empezando a perder lo que habían logrado con muchos años de esfuerzo? Mire, más de una persona me salió con la misma frase, porque quizás yo ya la mencioné, porque me la dijo una señora de Maipú. Me dice, diputado, estoy vendiendo por Mercado Libre uno de los 2 televisores. Estoy vendiendo por Mercado Libre y me empiezan a enumerar cosas. Mire, diputado, me olvidé de tener auto, me han dicho más de una persona. Yo eso es la primera cosa que estoy soltando, y que se lo lleven y lo van a rematar y no me va a caer un peso después de haber pagado mucha plata. Esa realidad de miles de familias de clase media y de gente profesional que tenía ingresos por mucho más que los 400.000 para 4 personas en un grupo familiar, que hoy día vieron reducidos sus ingresos a prácticamente 0, nos está diciendo, búsqueme una solución. Y si usted no me la puede dar,
Entonces permítame que con mis ahorros, una parte de ellos, yo pueda entonces pasar este temporal. Nadie hubiera querido, Polo, que tengamos un 10% de déficit fiscal, menos el gobierno, menos el presidente, pero estamos en una situación extraordinaria y por lo tanto hubo que tomar esa decisión y enfrentarla con toda la fuerza del mundo, ¿cierto? Y aumentar el déficit. Vuelvo a insistir, si me ponen otra solución sobre la mesa, por supuesto, se la firmo de inmediato. Diputado, ahora, ¿cuál es el impacto que tendría una medida como esta, tanto en las pensiones futuras como en el mercado mismo? Porque hay que recordar que estos dineros, que eso es una cantidad astronómica de dinero, están invertidos en distintos tipos de instrumentos. Algunos economistas dicen que si esto se llegara a retirar de manera masiva, incluso aunque fuera el 10%, se calcula 1 millón de pesos por persona, por afiliado, la verdad que la debacle en el mercado sería tremenda. Algunos dicen que simplemente destruiría el mercado, equivalente a un retiro de 1,5% del PIB. Y más que tener esa consecuencia directa, el problema es que también le baja eventualmente también el valor de las propias inversiones, por lo tanto, y que son inversiones que se convierten en el futuro en mejores pensiones para las personas. ¿Eso está evaluado? ¿Cuál es el impacto efectivo que podría tener esta medida? Mire qué bueno que toque ese punto, porque al final del día a la mayoría de los economistas no es que les preocupe qué va a pasar con las pensiones de las personas. No es ese el punto central. El tema es qué va a pasar con el mercado, ¿cierto? Con el mercado de capitales. Algunos economistas en privado me reconocen que buena parte de estos dineros están invertidos en el extranjero. No afectarían el mercado de capitales chileno. Todo inversionista tiene derecho a retirar cuando hay crisis. Todo inversionista tiene derecho a vender cuando necesita pagarle a sus accionistas, cuando necesita devolverle plata, ¿cierto?, a sus acreedores. Todo accionista tiene derecho a hacer eso. Yo le pregunto a los mismos economistas que dicen, bueno, ¿cuánto se puede sacar del mercado de capitales acá o al revés? ¿Cuánto impactaría en la bolsa en Estados Unidos, ¿cierto? Versus, ¿cierto?, la necesidad que tiene la gente hoy día de pagar sus deudas y de comer. O sea, si esa es la disyuntiva, Polo. Por Dios, que egoísta. Está bien, el economista tiene que pensar ¿cierto?, las consecuencias macro. Perfecto. Le vuelvo a insistir, Polo, ¿hay otra alternativa sobre la mesa? La plata es de la empresa norteamericana que transa en la bolsa de Nueva York, en los ADR que se compran por parte de la AFP con muy buen ojo y que han permitido buenos resultados. Yo soy partidario del sistema de capitalización individual. ¿La plata es de ellos o es de los trabajadores? Y el trabajador en este minuto no tiene plata para pasar el mes. Esa es la disyuntiva que tenemos. Yo le vuelvo a insistir, no saquemos plata de las pensiones si hay otra alternativa. Pero yo le creo al ministro de Hacienda cuando me dice que no hay. Ahora, ayer escuché a la ministra del Trabajo decir que la plata del fondo de cesantía no es de los trabajadores, la puso el empleador. Ahí tenemos un conflicto de concepto. Al igual que los fondos de pensiones, el fondo de cesantía efectivamente lo deposita el trabajador, pero es parte de la estructura de remuneraciones que tiene uno como trabajador. Lo deposita el empleador, pero es del trabajador. Entonces, yo creo que además tenemos un conflicto y una contradicción de conceptos entre nosotros mismos. Mire, vuelvo a insistir, ojalá no llegáramos a eso. El presidente Bope le dice esto es populista. Bueno, ¿cuál es la alternativa? Ponla sobre la mesa. Esto no es contra el acuerdo. El ministro de Hacienda, debo reconocer que siento que ha reaccionado como agredido, como atacado. En circunstancias que esperamos a ver a dónde llegaba el acuerdo. Aplaudo el acuerdo, apoyo el acuerdo, no le quiero meter mano a ese acuerdo, si el acuerdo ya está sellado y se hizo el máximo esfuerzo. Entonces, como no le vamos a meter mano a ese acuerdo, ¿qué otra alternativa tenemos, Polo? Si ese es el punto. ¿Va a afectar el mercado de capitales? Por supuesto que lo puede afectar. Podríamos establecer que se retire desde el extranjero. Perfectamente, sí, esa es la otra. Pero sobre todo, estoy dispuesto a aceptar incluso que afecte el mercado de capitales para que la gente pueda tener para pasar su mes, para que no pierda todo lo que ha logrado en años de esfuerzo. Sí, póngame una alternativa sobre la mesa y si no, volvamos al punto uno. ¿De quién es esa plata? ¿Es de la empresa norteamericana que transa en bolsa? ¿Es de la AFP? ¿Es de la corredora de bolsa? ¿O es del trabajador? Entonces, yo quiero mantener el sistema de capitalización individual, yo espero que no lo toquemos, espero que lo mejoremos, espero que tengamos un sistema mixto de pensiones, espero que
el 6% que va a ser el aporte patronal a las pensiones, ojalá se fuera completo a la cuenta del trabajador. En eso, mire, yo no estoy dispuesto a volver a un sistema de reparto porque sería un desastre. Entonces uno mira los ejemplos, ¿como cuáles? Bueno, el australiano. Todo el mundo me dice el australiano. Bueno, vayan a mirar lo que hizo Australia. Ahora en marzo autorizó a retirar fondos de pensiones. Polo, si veo una otra alternativa sobre la mesa, maravilloso. Hoy día nadie está poniendo ninguna alternativa sobre la mesa porque el ministro de Hacienda, con razón, y no solo respaldo, nos ha dicho que no hay más recursos. Entonces, conectémonos un poco con lo que le está pasando a miles de familias de clase media y démosle una respuesta. Y si no es esa, yo creo que lo que nos va quedando, y en eso comparto con Joaquín, como solución final, la última, la extrema ratio, tendría que ser el retiro de fondos de pensiones. Hay que analizarlo, es lo que yo planteo. La pregunta es, ¿cuál es el plazo para poder llegar a esa solución final, ¿no es cierto? Porque la verdad es que los problemas económicos se vienen manifestando para muchísimas familias desde marzo, cuando ya queda sin trabajo una cantidad importante de personas. Estamos terminando junio y hay un grupo importante, el mismo que dice usted, que no ha recibido beneficios ni los va a recibir. Por lo tanto, para ellos el plazo ya pasó. Así es. Y esto es urgente, vos, Polo. Esta respuesta deberíamos haberlo tenido ayer. Y cuando yo lo planteo esta semana, y digo, bueno, después de todos los análisis del mundo, la ADC lo planteó hace rato, yo lo reconozco. Matías Walker, por ejemplo, con una propuesta bastante razonable, ha hecho una indicación. Matías Walker no es cierto, estatista, no viene de la Universidad Patrice Lumumba de Moscú en la época soviética. Es un hombre razonable. Nosotros no habíamos adherido a ninguna de estas propuestas porque estábamos a la espera de ver cuál era el alcance del paquete económico que se acordó con la oposición, y el alcance es muy grande, es contundente, es macizo, complementa el otro paquete de medidas económicas que se había hecho antes. Pero se quedó corto, ahora, dice usted. Es que yo no quiero decir que se quedó corto, porque eso sería criticar el acuerdo, y creo que el acuerdo es muy bueno. Yo no quiero ponerlo desde ese punto de vista. No alcanza para todos los recursos fiscales. Esa es la explicación que se nos ha dado. Y le creo al ministro de Hacienda. ¿Cómo no le voy a creer a mi ministro de Hacienda? En ese contexto, entonces, bueno, nos quedó gente fuera, y gente que está desesperada, y gente que tiene todo el derecho a decirnos cuándo me toca algo a mí. Y si no me va a poner por fondos públicos, y si no me va a ayudar el fisco, y si no me va a ayudar el Estado, si no me van a dar un crédito ultra blando, entonces, escucha, por favor, deje sacar algo de la plata que es mía. Esa es la pregunta. El fondo de pensiones y la obligación de cotizar no es precisamente una medida liberal, ¿no es cierto? Que a mí me obliguen a cotizar. Se enojó conmigo un economista porque dije algo que es bien cierto. La mayoría de estos expertos no cotizan en la AFP. La mayoría de los que nos hacen estos análisis, usted lo aprieta un poquito y no cotizan en los fondos de pensiones. Amigos liberales me dicen, no debería ser obligación. ¿Por qué? Bueno, es que aquí el Estado, es una decisión estatal, le obliga al trabajador, le mete la mano al bolsillo y le pone la plata en un ahorro para forzarlo, porque de otra manera no ahorraría y sería el fisco el que tendría que hacerse cargo, a poner plata en un fondo, ¿cierto?, para su futuro. Muy corto. ¿La plata de quién es? Del trabajador. Muy corto, diputado. A ver, estamos hablando, porque aquí hay una urgencia que es evidente, ¿no es cierto? Estamos hablando de una urgencia de días, de semanas o de meses. Para mí es de días, y ese es el punto. Eso es lo que me cuesta entender de las respuestas que he recibido de mi sector. A lo mejor es porque Renovación lo plantea. Eso es lo que me cuesta entender si la gente está desesperada hoy día, Polo. Hoy día están metiendo las cosas. Hoy día no tiene... A una familia que está sobre el 60%, ya le cortaron el internet, Polo. Ya le están cortando la luz, ya le están, etcétera. Ya le ISAPRE lo echó. Esa gente va a FONASA. Esa gente perdió lo avanzado en términos materiales. A esa gente le van a pedir el departamento o la casa si no está pagando el arriendo o si no está pagando el dividendo, aunque quizá el dividendo no, porque los bancos han tomado la medida de tutearlo. Pero todas las demás cuentas tienen que pagarlas igual. Y no estoy hablando de gente humilde y también de profesionales que estaban en 2, 3 y 4 millones de pesos mensuales y que hoy día no tienen nada de ingresos, se les fueron al suelo, profesionales independientes, y que el préstamo que se plantea vía honorario, ¿cierto?, tampoco les va a alcanzar. Entonces, chupaya, ¿qué hacemos, Polo? Pongámonos la mano en el corazón, seamos realistas, comprendamos lo que le está pasando a miles de personas y no hagamos la de la avestruz, que es esconder la cabeza. ¿Cuáles son las alternativas? Mire, la última, final, como dijo ayer Joaquín, le robo la frase, sería
sacarle platita a los fondos de pensiones. Ojalá no fuera necesario, pero hoy día no hay ninguna alternativa sobre la mesa. Diputado Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Tele 13 AM. Que tenga buenos días. Muchas gracias a usted.